El almirante Jake Morrison se encontraba en el centro de la cubierta de mando de la estación Luna, observando la pantalla holográfica que solo mostraba un espacio vacío donde debería haber estado New Haven. El punto azul que había representado 2 millones de vidas humanas durante los últimos 15 años simplemente había desaparecido del mapa estelar hacía 3 horas. Ni señal de socorro, ni baliza de emergencia, ni transmisión final, solo silencio. La capitana Lisa Hayes caminaba por el suelo metálico hacia él con un bloc de datos en las manos y arrugas de preocupación alrededor de los ojos. Llevaba 6 horas intentando contactar con la colonia, y todos los intentos habían fracasado. Los paneles de comunicación funcionaban a la perfección y la señal llegaba a las coordenadas correctas, pero no llegaba nada del otro lado. Morrison apartó la vista de la pantalla y miró a Hayes. Era una de las mejores oficiales de inteligencia de la flota. Y si alguien podía averiguar qué le había sucedido a New Haven, esa era ella. La conocía desde hacía 8 años y nunca la había visto tan preocupada por nada. ¿Qué tenemos, Lisa?, preguntó Morrison mientras caminaba hacia la mesa de mando central, donde varios oficiales estaban reunidos alrededor de pantallas brillantes y luces intermitentes. Hayes colocó el bloc de datos sobre la mesa y activó un mapa tridimensional de los territorios del borde exterior. New Haven apareció como un punto rojo parpadeante en el extremo más alejado del espacio humano, a unos 40 años luz de la Tierra. Los escáneres de largo alcance detectaron enormes señales de energía del sistema New Haven hace 12 horas, dijo mientras señalaba la ubicación de la colonia. Las lecturas eran consistentes con fuego de armamento pesado y bombardeo planetario. El Dr. Kevin Park salió de detrás de una de las estaciones de monitoreo. Era el científico jefe de la estación Luna y había estado analizando los datos del escáner durante las últimas 4 horas. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía otro bloc de datos lleno de números y gráficos. Las señales de energía no coinciden con nada en nuestra base de datos, dijo Park mientras activaba su propia pantalla holográfica. Lo que sea que haya atacado New Haven estaba usando tecnología armamentística nunca antes vista. Los niveles de potencia eran desorbitados y el bombardeo duró aproximadamente 6 horas. Morrison sintió un vuelco al mirar las lecturas de energía en la pantalla de Park. Las armas que habían atacado New Haven eran mucho más poderosas que cualquier cosa que la humanidad poseyera. Si estas lecturas eran precisas, la colonia nunca tuvo la oportunidad de defenderse ni siquiera de enviar una advertencia. La teniente comandante Amy Rollers coordinaba las operaciones de búsqueda y rescate desde su puesto cerca de la pared trasera del centro de mando. Había enviado 3 naves de reconocimiento hacia New Haven en cuanto la colonia quedó en silencio, pero no llegarían hasta dentro de 18 horas. Rollers había estado trabajando sin dormir durante las últimas 6 horas, intentando organizar cualquier tipo de respuesta a la crisis. El coronel Nathan Price se encontraba cerca de la pantalla táctica, revisando los preparativos defensivos de la Tierra y las demás colonias humanas. Si lo que atacara New Haven decidiera atacar otros mundos humanos, el ejército debía estar preparado. Price ya había puesto a todas las unidades de la flota en alerta máxima y se preparaba para evacuar a la población civil si fuera necesario. Señor, estamos recibiendo los primeros informes de la sonda de los drones de vigilancia automatizados en el sistema New Haven, anunció Rollers desde su estación mientras leía los datos entrantes. Las noticias no son buenas. Morrison se acercó a la estación Rollers y observó cómo los datos de la sonda aparecían en sus pantallas. Las imágenes mostraban el sistema estelar de New Haven, pero algo iba terriblemente mal. Donde debería haber estado el planeta, solo había una bola brillante de roca fundida rodeada de campos de escombros. La superficie del planeta ha quedado completamente cristalizada, continuó Rollers mientras cambiaba entre diferentes ángulos de cámara de las ondas de vigilancia. Cada ciudad, cada asentamiento, cada rastro de presencia humana ha sido destruido. El bombardeo fue tan intenso que derritió toda la capa superficial del planeta. Hayes se unió a Morrison en la estación Roger y estudió las imágenes de la sonda cuidadosamente. Había visto bombardeos planetarios antes durante los conflictos fronterizos con los piratas del borde exterior, pero nada como esto. No se trataba de un ataque militar, ni siquiera de un ataque brutal. Era un exterminio completo y sistemático. Miren estos patrones de impacto, dijo Hayes mientras señalaba diferentes áreas de la superficie del planeta. Los impactos de las armas estaban dirigidos con precisión a cada instalación humana. No se trataba de un bombardeo aleatorio. Alguien se tomó el tiempo de localizar y destruir cada edificio, cada granja, cada puesto de avanzada en todo el planeta. Park examinó los datos del análisis espectral de las ondas y negó con la cabeza con incredulidad. Los niveles de radiación no se parecen a nada que haya visto jamás.
Cualesquiera que sean las armas que... El uso no solo destruyó la superficie, sino que envenenó todo el planeta. Nada podrá vivir allí durante al menos 1000 años. Steve Collins se acercó al grupo con una tableta de datos llena de informes de análisis de armas. Era el jefe de armas de la estación y había estado estudiando el patrón de ataque desde que llegaron los primeros datos de la sonda. Collins había luchado en 3 guerras diferentes y había presenciado todo tipo de destrucción de la que los humanos eran capaces. Pero esto era algo completamente diferente. He identificado las señales de armas en el campo de escombros alrededor de New Haven, anunció Collins mientras activaba su tableta de datos. Los patrones de energía y la radiación residual no coinciden con ninguna tecnología humana o alienígena conocida en nuestras bases de datos. Nos enfrentamos a un enemigo completamente desconocido. Morrison estudió el análisis de armas en la tableta de Collins y sintió una fría ira crecer en su pecho. Quienquiera que hubiera hecho esto en New Haven no solo había atacado una colonia humana. Había cometido genocidio contra 2 millones de personas inocentes, incluyendo familias, niños y colonos ancianos que no representaban ninguna amenaza para nadie. ¿Hay supervivientes?, preguntó Morrison mientras seguía estudiando las imágenes de la sonda en la pantalla de Roger. Rollers revisó su panel de comunicaciones y negó con la cabeza. No se detectan señales de vida en ningún lugar del sistema. No hay cápsulas de escape, ni naves de refugiados, ni refugios de emergencia. Todos han desaparecido. El centro de mando quedó en silencio al comprenderse la magnitud de la tragedia. New Haven había albergado a 2 millones de personas que habían pasado 15 años construyendo una nueva vida en los confines del espacio humano. Eran agricultores, maestros, ingenieros y familias que solo querían vivir en paz lejos de los mundos abarrotados de los sistemas interiores. Hayes activó otra pantalla que mostraba la cronología de los acontecimientos que condujeron a la destrucción de New Haven. El ataque comenzó aproximadamente a las 3 horas local. El bombardeo continuó durante 6 horas hasta las 9, cuando cesaron todas las señales de energía. Los atacantes abandonaron el sistema sin intentar aterrizar ni ocupar el planeta. Morrison observó a sus oficiales y personal en el centro de mando. Todos en la sala comprendieron lo que esto significaba para la humanidad. Alguien ahí fuera tenía el poder de destruir por completo un mundo humano. Y habían usado ese poder sin previo aviso ni provocación. La Tierra y todas las demás colonias humanas estaban ahora en peligro. Envíen un mensaje prioritario al comando terrestre, ordenó Morrison mientras regresaba a la mesa de mando central. Infórmenles que New Haven ha sido destruida por fuerzas alienígenas desconocidas y que necesitamos refuerzos inmediatos. Además, preparen informes detallados sobre todo lo que sabemos del ataque para transmitirlos al Consejo de Defensa. Mientras sus oficiales comenzaban a ejecutar sus órdenes, Morrison observó el espacio vacío en el mapa estelar donde solía estar New Haven. 2 millones de personas habían sido asesinadas y sus asesinos aún estaban en algún lugar de la galaxia. La humanidad tendría que encontrar respuestas, y encontrarlas rápidamente, antes de que esto volviera a ocurrir. El presidente Richard Grant se encontraba en el podio del edificio del Parlamento Global en la Tierra, observando a los representantes de todos los mundos humanos y estaciones espaciales. La enorme cámara estaba llena con más de 3000 delegados que habían viajado desde el espacio para escuchar su respuesta a la masacre de New Haven. Detrás de él colgaba la bandera de la Tierra Unida junto a imágenes de la colonia destruida que conmocionó a toda la raza humana. Queridos humanos, Grant comenzó mientras su voz se transmitía por los altavoces a cada rincón de la cámara y en directo a miles de millones de personas de toda la galaxia. Hace 3 días, supimos que nuestros hermanos y hermanas de New Haven fueron asesinados por alienígenas desconocidos que destruyeron su mundo sin previo aviso ni piedad. 2 millones de personas inocentes fueron asesinadas simplemente por ser humanas. La cámara permaneció en completo silencio mientras Grant continuaba su discurso. Todos en la sala comprendieron que este era el momento más importante de la historia de la humanidad desde el primer contacto con la vida extraterrestre. La respuesta de la humanidad a este ataque determinaría su futuro entre las estrellas. Hoy anuncio la mayor movilización militar de la historia de la humanidad, declaró Grant mientras miraba directamente a las cámaras que llevarían su mensaje a todos los asentamientos humanos. Construiremos una flota tan poderosa que ningún enemigo se atreverá jamás a amenazar la vida humana. Encontraremos a los responsables de New Haven y les haremos pagar por sus crímenes. El almirante Morrison presenció el discurso desde la estación lunar, donde había sido ascendido a comandante supremo de la flota apenas unas horas antes. El Comando Tierra le había otorgado autoridad ilimitada para preparar la respuesta de la humanidad a la amenaza alienígena.
Morrison sabía que la tarea que le aguardaba sería el mayor desafío que la raza humana jamás había enfrentado. La ingeniera jefe Ellen Burke recibió su nueva asignación mientras presenciaba el discurso de Grant desde los astilleros orbitales de Marte. Había sido puesta a cargo del diseño y la construcción de la flota más grande de la historia de la humanidad y solo le habían dado 2 años para completar la tarea imposible. Burke había pasado 20 años construyendo buques de guerra, pero nada la había preparado para este desafío. El Dr. Kevin Park continuó analizando la tecnología alienígena recuperada en New Haven. Mientras el anuncio de la movilización se reproducía en las pantallas de su laboratorio, cada escombro y cada señal energética del ataque se estudiaba para comprender al enemigo y desarrollar armas que pudieran combatirlo. Park sabía que la supervivencia humana podría depender de lo que su equipo pudiera aprender de los restos que quedaron. La capitana Lisa Hayes dirigía una nueva división de inteligencia encargada de encontrar a los alienígenas que habían destruido New Haven. Sus equipos analizaban mapas estelares, estudiaban las comunicaciones interceptadas por extraterrestres y seguían todas las pistas posibles para rastrear al enemigo. Hayes había recibido acceso a información clasificada de todo el espacio para ayudar en su investigación. La movilización comenzó inmediatamente después de finalizar el discurso de solicitud de subvenciones. Todos los astilleros orbitales en el espacio recibieron nuevas órdenes de construcción y financiación de emergencia. Solo los astilleros de Marte se expandieron hasta triplicar su tamaño anterior, mientras que se construyeron nuevas instalaciones en campos de asteroides por todo el sistema solar. El coronel Nathan Price se encontró a cargo del reclutamiento y entrenamiento de millones de nuevos militares para la creciente flota. Se establecieron milicias en todos los mundos importantes, mientras que las instalaciones de entrenamiento existentes trabajaban ininterrumpidamente para preparar a la humanidad para la guerra. Price tuvo que crear una fuerza militar completa desde cero en menos de 2 años. La comandante Amy Rollers coordinó la enorme red logística necesaria para abastecer la construcción de la flota. Las materias primas provenían de las operaciones mineras en cientos de mundos, mientras que los centros de fabricación producían armas, blindajes y componentes para naves a un ritmo sin precedentes. Rollers tuvo que gestionar cadenas de suministro que abarcaban docenas de sistemas estelares. El teniente comandante Steve Collins trabajó con los equipos de ingeniería de Burke para desarrollar nuevas armas diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología alienígena que había destruido New Haven. Crearon cañones de plasma mejorados basados en firmas de energía capturadas, torpedos cuánticos capaces de penetrar escudos avanzados y sistemas defensivos que podrían proteger a las naves humanas de las armas alienígenas. La construcción fue algo nunca antes intentado por la humanidad. Se extrajeron minas de cinturones de asteroides enteros para obtener materias primas, mientras que se construyeron miles de nuevas fábricas para producir componentes de naves. La producción económica de la civilización humana se redirigió hacia un único objetivo: construir la flota más poderosa de la historia galáctica. Los equipos de Burke trabajaron turnos de 18 horas diseñando las nuevas naves de guerra clase Dreadnought, que formarían la columna vertebral de la flota de respuesta de la humanidad. Cada nave tenía más de 2 kilómetros de largo y estaba armada con suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. Los Dreadnought transportaban escuadrones de cazas, marines y suficientes suministros para operar de forma independiente durante meses. Los equipos de investigación de Parks lograron avances tras avances al aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena del ataque de New Haven. Desarrollaron nuevos generadores de escudos, mejoraron los sistemas de comunicación más rápidos que la luz y armas que podían igualar la potencia de fuego alienígena. Cada descubrimiento se implementó de inmediato en los nuevos diseños de naves. La red de inteligencia Hayes se expandió por la galaxia mientras agentes humanos buscaban cualquier rastro de los alienígenas que habían atacado New Haven. Estableció estaciones de monitoreo cerca de rutas comerciales alienígenas y reclutó informantes de docenas de especies. Poco a poco, sus equipos comenzaron a reconstruir pistas sobre la identidad y ubicación de su enemigo. Los programas de entrenamiento establecidos por Price produjeron una nueva generación de guerreros humanos dedicados a vengar New Haven. Jóvenes de todos los mundos humanos se ofrecieron como voluntarios para servir en la flota que llevaría la respuesta de la humanidad a las estrellas. Los militares apenas podían dar abasto con la avalancha de voluntarios. La red logística de Roger se convirtió en la mayor operación de suministro de la historia de la humanidad. Naves de carga se movían constantemente entre mundos transportando materiales, equipos y personal para apoyar la construcción de la flota. La coordinación necesaria para gestionar miles de proyectos simultáneos en docenas de sistemas estelares llevó la capacidad organizativa humana al límite. El programa de desarrollo de armas de Collins produjo nuevos armamentos devastadores para la creciente flota.
Los cañones de plasma mejorados podían atravesar el blindaje más resistente conocido, mientras que los torpedos cuánticos podían destruir objetivos a distancias sin precedentes. La tecnología de armas humanas avanzó décadas en tan solo unos meses de investigación y desarrollo concentrados. Al finalizar el primer año de movilización, los astilleros de Burke habían producido más de 100.000 Dreadnoughts, y cada día salían más de las líneas de producción. La visión de las enormes naves reunidas en la órbita terrestre era a la vez inspiradora y aterradora. Mientras la humanidad se preparaba para la mayor operación militar de su historia, los equipos de Park finalmente lograron su mayor avance al identificar la señal energética. Patrones que les permitirían rastrear a los alienígenas que habían destruido New Haven. La red de inteligencia de Aye comenzó de inmediato a buscar firmas coincidentes por toda la galaxia mientras la flota se preparaba para la cacería que determinaría el futuro de la humanidad. La movilización había transformado la civilización humana en una máquina de guerra centrada en un solo propósito. Cada recurso, cada fábrica, cada persona se dedicaba a construir la flota que llevaría la respuesta de la Tierra a quienes se habían atrevido a cometer genocidio contra la humanidad. El almirante Morrison se encontraba en el puente de la US Vengeance, observando a través de las enormes ventanas a 500.000 de Dreadnoughts preparándose para partir de la órbita terrestre. El lugar era impresionante y aterrador a la vez, ya que la flota militar más grande de la historia de la humanidad se extendía por el espacio en perfecta formación. Cada nave era un monumento a la determinación humana y al poder industrial, construida con un solo propósito. La propia Vengeance era la nave de guerra más poderosa jamás construida por la humanidad. Con 3 kilómetros de largo y armas suficientes para arrasar un continente, la enorme nave insignia servía como centro de mando de toda la armada. Morrison la había elegido como su nave de mando porque liderar esta flota requería una nave capaz de coordinar a 500.000 de naves a lo largo de vastas distancias. La capitana Hayes trabajaba en su puesto revisando los informes de inteligencia que finalmente habían localizado al enemigo. Tras 18 meses de búsqueda, sus equipos habían identificado a los alienígenas que destruyeron New Haven y los habían rastreado hasta su sistema natal, a 40 años luz de la Tierra. El enemigo había sido designado como borradores debido a su aparente misión de eliminar otras especies. Los datos de inteligencia mostraban que el mundo natal de los borradores estaba fuertemente defendido con enormes plataformas orbitales y miles de naves de guerra. El reconocimiento de largo alcance había revelado múltiples planetas en el sistema, junto con operaciones de minería de asteroides y estaciones espaciales. Hayes estimó que el enemigo contaba con al menos 50.000 naves defendiendo su territorio. El Dr. Park continuó su análisis de la tecnología de los borradores desde su laboratorio a bordo del Vengeance. Las armas enemigas eran más avanzadas que la tecnología humana, pero no de forma abrumadora. Park creía que la cantidad de humanos y las nuevas armas serían suficientes para superar la ventaja tecnológica. Sus equipos también habían descubierto debilidades en la tecnología de escudos de carreras que podrían explotarse. El coronel Price comandaba las alas de cazas que acompañarían a la flota Dreadnought en la batalla. Más de 2 millones de cazas estaban distribuidos entre las naves capitales Yaw, junto con sus pilotos, quienes se habían entrenado durante meses para coordinar ataques contra naves alienígenas. Price había desarrollado nuevas tácticas diseñadas específicamente para contrarrestar los sistemas defensivos de los borradores. El comandante Rollers gestionaba la logística del traslado de 500.000 de naves a través de 40 años luz de espacio, manteniéndolos listos para el combate. Las necesidades de suministro eran asombrosas, ya que cada nave necesitaba combustible, municiones, repuestos y alimentos para tripulaciones de miles de personas. Rollers había establecido depósitos de suministros a lo largo de la ruta para garantizar que la flota pudiera llegar a su destino. El teniente comandante Collins lideraba las naves de exploración que se adelantarían a la flota principal para recopilar información e identificar las posiciones enemigas. Sus equipos utilizaron nueva tecnología de sigilo, desarrollada a partir de equipos de borrador capturados, para evitar ser detectados mientras mapeaban las defensas enemigas. Los informes de reconocimiento de Collins determinarían cómo se aproximaba la flota al sistema objetivo. La gran flota inició su viaje en una fría mañana, cuando el sol de la Tierra proyectaba largas sombras sobre las enormes naves. La partida fue presenciada por miles de millones de humanos que observaban desde planetas y estaciones espaciales de todo el sistema solar. Todos comprendían que esta flota albergaba las esperanzas de la humanidad de justicia y supervivencia entre las estrellas. La flota se movía en formaciones cuidadosamente planificadas, diseñadas para mantener la comunicación y la cobertura defensiva a lo largo de las enormes distancias. Cada grupo de naves estaba liderado por comandantes experimentados que se habían entrenado durante meses para coordinar movimientos con el resto de la flota.
Morrison utilizó nuevas redes de comunicación más rápidas que la luz para mantener el contacto con todas las unidades. Durante el viaje de 3 meses a un espacio ultrarrápido, la flota realizó constantes ejercicios de entrenamiento para prepararse para la inminente batalla. Los sistemas de armas se probaron una y otra vez mientras las tripulaciones practicaban maniobras de combate y procedimientos de control de daños. Cada día la flota se acercaba más a su objetivo y al momento en que la humanidad finalmente se enfrentaría a su enemigo. Las naves exploradoras de Colin llegaron primero al territorio Irase y comenzaron a mapear el sistema enemigo, permaneciendo ocultas. La información que recopilaron fue alentadora y perturbadora a la vez, pues descubrieron el verdadero alcance de las actividades de los Irase. El enemigo había estado destruyendo sistemáticamente otras especies durante lo que parecían siglos. Los informes de exploración revelaron campos de escombros de docenas de civilizaciones diferentes. Estaban dispersos por un espacio de navajas. Cada campo contenía los restos de naves, estaciones espaciales e instalaciones orbitales que habían sido destruidas por las mismas armas que aniquilaron New Haven. Los equipos de Collins se dieron cuenta de que estaban ante evidencia de un genocidio galáctico a una escala inimaginable. Park analizó las muestras de escombros recolectadas por las naves exploradoras y confirmó los peores temores de la humanidad. Los borradores habían exterminado al menos 30 especies diferentes en los últimos 1000 años. Cada civilización destruida poseía una tecnología y una cultura únicas que ahora se habían perdido para siempre debido a la agresión de los borradores. La humanidad era solo el último objetivo de una campaña de exterminio. Los equipos de inteligencia de Hayes trabajaron sin descanso para comprender las comunicaciones y los planes estratégicos de los borradores. El idioma enemigo era complejo, pero sus lingüistas comenzaron poco a poco a descifrar sus mensajes. Lo que descubrieron fue escalofriante, ya que los borradores consideraban toda la vida que no era de borradores como contaminación que debía ser eliminada de la galaxia. La filosofía de los borradores era simple y aterradora. Creían que solo su especie tenía derecho a existir y que todas las demás formas de vida eran errores que debían corregirse. No había posibilidad de negociación ni coexistencia porque los borradores veían a las demás especies como meros problemas a eliminar. Morrison estudió los informes de inteligencia mientras la flota se preparaba para su aproximación final al sistema borrador. El enemigo no era solo el oponente de la humanidad, sino el enemigo de toda la vida en la galaxia. Innumerables civilizaciones habían caído ante las armas borradoras, y muchas más las seguirían a menos que se las detuviera definitivamente. Al llegar la flota al borde de un espacio navaja, Morrison realizó sus preparativos finales para la batalla. Las redes de comunicación se probaron por última vez mientras se cargaban las armas y se activaban los escudos. 500.000 de naves se preparaban para abandonar el viaje más rápido que la luz y enfrentarse a un enemigo que jamás había conocido la derrota. Había llegado el momento en que la humanidad demostraría ser capaz de sobrevivir entre las estrellas o se uniría a los campos de escombros de civilizaciones muertas que cubrían el espacio borrador. Morrison dio la orden y la gran flota se preparó para entregar la respuesta de la Tierra a quienes se habían atrevido a cometer genocidio contra la raza humana. En la oscuridad entre las estrellas, 500.000 de Dreadnoughts avanzaban hacia su destino, cargando con la esperanza y la furia de toda una especie. La caza terminaba y el ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. La gran flota abandonó el viaje más rápido que la luz en el límite del sistema de origen de los Irase exactamente a las 6 horas, hora de la nave. 500.000 de Dreadnoughts humanos aparecieron en el espacio como un muro imparable de metal y armas que se extendía a lo largo de millones de kilómetros. El almirante Morrison observó desde el Puente de la Venganza cómo su flota tomaba posiciones defensivas mientras los escáneres buscaban fuerzas enemigas. La respuesta de los Irase fue inmediata y violenta. Miles de naves de guerra alienígenas surgieron de detrás de planetas y estaciones de defensa orbitales. Sus naves eran elegantes y oscuras, con armas que brillaban con una energía peligrosa mientras se movían para interceptar a la flota humana. Morrison esperaba una fuerte resistencia, pero la visión de tantas naves enemigas lo hizo reflexionar un momento. La capitana Hayes coordinó la inteligencia táctica desde su estación mientras monitoreaba las comunicaciones de los borradores. El enemigo estaba claramente sorprendido por el tamaño de la flota humana, ya que su comunicación por radio aumentó drásticamente con la aparición de los Dreadnoughts. Los equipos de Hayes habían descifrado suficientes códigos de lenguaje como para comprender que los borradores nunca se habían enfrentado a una fuerza enemiga tan grande. Los primeros disparos de la batalla provinieron de las plataformas orbitales de los borradores, que disparaban enormes rayos de energía contra las naves humanas que se acercaban. Las armas eran lo suficientemente potentes como para destruir naves más pequeñas, pero los escudos de los Dreadnoughts absorbieron los ataques mientras devolvían el fuego con sus nuevos cañones de plasma.
Morrison observó cómo las armas mejoradas atravesaban las defensas de los borradores como si fueran de papel. El Dr. Park monitoreaba las señales de las armas enemigas desde su laboratorio mientras dirigía contramedidas contra la tecnología de los borradores. Las armas que sus equipos habían desarrollado específicamente para esta batalla estaban demostrando ser devastadoramente efectivas contra cascos y escudos alienígenas. Park se sentía satisfecho de que meses de investigación y preparación dieran sus frutos en los primeros momentos de la batalla. El coronel Price lideró las alas de caza en ataques coordinados contra las naves de mando de los Dreadnoughts mientras la flota principal enfrentaba su línea de batalla. 2 millones de cazas humanos pululaban alrededor de las naves más grandes como insectos furiosos, atacando todo lo que se moviera. Price había entrenado a sus pilotos para atacar las redes de comunicación y los sistemas de armas enemigos e interrumpir la coordinación de los Dreadnoughts. El comandante Rollers trabajaba frenéticamente para mantener las líneas de suministro fluidas incluso en medio de la batalla. Las naves de munición se movían entre los Dreadnoughts reabasteciendo armas mientras las naves de reparación reparaban los sistemas dañados. Rollers se había preparado para este momento posicionando el depósito de suministros se distribuyó por toda la formación para asegurar que ninguna nave se quedara sin munición durante el combate. El teniente comandante Collins pilotó una de las nuevas naves furtivas, adentrándose en las formaciones enemigas para recopilar información y atacar objetivos críticos. Su nave era invisible a los sensores de los Irase mientras se desplazaba entre ellas, recopilando datos sobre las capacidades enemigas. Collins descubrió que las naves Irase dependían en gran medida de sistemas de mando centralizados que podían ser interrumpidos. La batalla se intensificó a medida que ambas flotas se acercaban a distancias más cortas, donde las armas se volvían más efectivas. Los rayos de energía de los Irase se abrían paso a través del espacio, mientras que los cañones de plasma humanos respondían con descargas devastadoras que destrozaban el blindaje alienígena. El espacio entre las flotas se llenó de explosiones y escombros a medida que las naves de ambos bandos sufrían daños y respondían al fuego. Morrison coordinó la enorme flota desde el Vengeance, manteniéndose en constante comunicación con sus comandantes. Las naves humanas se movieron en perfecta formación a pesar del caos de la batalla, gracias a que meses de entrenamiento las habían preparado precisamente para esta situación. Morrison se enorgullecía al ver a sus tripulaciones actuar impecablemente en las condiciones más extremas imaginables. Hayes monitoreó las comunicaciones de los Irase y notó algo inesperado en sus transmisiones de radio. El enemigo intentaba transmitir lo que parecían ser señales de rendición, pero su lenguaje parecía carecer de palabras para conceptos como piedad o negociación. Hayes se dio cuenta de que los Irase nunca habían necesitado tales palabras, ya que siempre habían sido ellos quienes mataban. Los cañones de plasma mejorados, diseñados por Park y Collins, estaban demostrando ser más efectivos de lo esperado. Las armas disparaban rayos de energía concentrada que podían penetrar los escudos y el blindaje del casco de los Irase con un solo disparo. Los artilleros humanos apuntaban a los motores y sistemas de armas enemigos con una precisión letal, mientras que el fuego de retorno de los Irase tenía dificultades para penetrar los escudos humanos mejorados. Price lideró sus escuadrones de cazas en ataques devastadores contra naves capitales de los Irase, manteniéndose en formación con la flota principal. Los cazas portaban torpedos cuánticos que podían destruir naves enemigas mucho más grandes que ellos. Price observó con satisfacción cómo sus pilotos ejecutaban las tácticas que habían practicado durante meses contra objetivos reales. La red de suministro de Roger mantuvo a la flota humana combatiendo a plena capacidad, incluso durante las horas de intenso combate. Las naves dañadas fueron reparadas mientras se distribuía munición a las naves que necesitaban reabastecimiento. Rollers había creado un sistema logístico que podía funcionar incluso bajo la presión de la mayor batalla espacial de la historia galáctica. Las misiones de sigilo de Collins proporcionaron información crucial sobre las debilidades de los borradores, que Morrison utilizó para dirigir los ataques de la flota. Las naves enemigas tenían puntos vulnerables en sus generadores de escudos y sistemas de armas que las fuerzas humanas podían explotar. Los datos de Collins permitieron a la flota concentrar el fuego en los objetivos más efectivos, evitando las posiciones fuertemente defendidas. A medida que la batalla se prolongaba durante 12 horas, la situación comenzó a cambiar decisivamente a favor de la humanidad. Las formaciones de borradores se desintegraron bajo el asalto coordinado de 500.000 de Dreadnoughts. Mientras sus defensas orbitales eran sistemáticamente destruidas, Morrison se dio cuenta de que la tecnología Irase era avanzada, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo con la capacidad industrial y la flexibilidad táctica de la humanidad. La flota Irase comenzó a retirarse hacia su planeta natal a medida que las fuerzas humanas aumentaban su ventaja.
Morrison ordenó a la flota perseguir y destruir cualquier nave enemiga que intentara escapar. No había traído 500.000 de naves a través de 40 años luz para permitir que el enemigo se reagrupara y atacara de nuevo las colonias humanas. Park detectó enormes acumulaciones de energía provenientes del planeta natal de los Irase mientras el enemigo preparaba sus defensas finales. La superficie del planeta estaba cubierta de instalaciones de armas y generadores de escudos que harían cualquier asalto extremadamente costoso. Park advirtió a Morrison que el enemigo se preparaba para una última resistencia en la superficie de su planeta natal. Hayes interceptó las comunicaciones de los Irase, indicando que solicitaban refuerzos de otros sistemas estelares. El enemigo nunca antes había sido derrotado y luchaba por comprender cómo su tecnología superior estaba fallando ante la cantidad y la determinación humanas. Hayes se dio cuenta de que los Irase habían cometido el mismo error que muchos enemigos a lo largo de la historia de la humanidad al subestimar la determinación humana. La batalla por el sistema de los Irase había durado 18 horas y había costado a ambos bandos miles de naves. Pero el resultado ya no estaba en duda. Morrison observó las pantallas tácticas que mostraban a las fuerzas humanas con control total del espacio alrededor del planeta enemigo. Había llegado el momento de la fase final de la respuesta de la Tierra a la masacre de New Haven. El planeta de los Irase ardía bajo los cañones de 500.000 de Dreadnoughts humanos, mientras el almirante Morrison observaba desde el puente del Vengeance. Todas las instalaciones militares en la superficie del planeta estaban siendo atacadas sistemáticamente. Fueron destruidos técnicamente por un bombardeo de plasma, mientras las plataformas orbitales explotaban con brillantes destellos de luz. Morrison había dado la orden de eliminar cualquier rastro de capacidad bélica de los borradores. Pero algo en su interior se negaba a convertirse en el mismo monstruo que había destruido New Haven. El bombardeo continuó durante 3 días mientras las fuerzas humanas atacaban metódicamente astilleros, fábricas de armas y bases militares en todo el planeta enemigo. La capitana Hayes coordinó los ataques desde su estación de inteligencia, asegurándose de evitar las zonas civiles siempre que fuera posible. Hayes había estudiado las ciudades borradores mediante escaneos orbitales y marcado zonas seguras donde los no combatientes podían refugiarse durante la destrucción de sus fuerzas militares. El Dr. Park monitoreó el bombardeo planetario desde su laboratorio mientras analizaba la tecnología y las bases de datos de los borradores capturados. El enemigo tenía registros detallados de todas las especies que había exterminado durante los últimos 1000 años, junto con mapas completos de sus antiguos territorios. Park se dio cuenta de que los borradores habían sido la potencia militar dominante en esta región de la galaxia hasta la llegada de la humanidad. El coronel Price lideró equipos de asalto terrestre para asegurar los centros gubernamentales de los Irase y los puestos de mando militar que sobrevivieron al bombardeo orbital. Sus marines recorrieron las ciudades alienígenas con órdenes de capturar líderes enemigos y tecnología importante, a la vez que protegían a la población civil. Price nunca había combatido en un mundo alienígena, pero su entrenamiento lo preparó para la extraña arquitectura y el entorno hostil. El comandante Rollers organizó la enorme operación logística necesaria para ocupar un sistema estelar completo, manteniendo al mismo tiempo las líneas de suministro al espacio humano. Miles de naves se desplazaron entre planetas, estableciendo estaciones de monitoreo y depósitos de suministros en todo el antiguo territorio Irase. Rollers tuvo que coordinar las necesidades de unidades militares, equipos científicos y misiones diplomáticas, todos operando simultáneamente. El teniente comandante Collins exploró las ruinas de las instalaciones de investigación de los Racer en busca de información sobre otras especies alienígenas y la política galáctica. Sus equipos descubrieron mapas estelares que mostraban la ubicación de docenas de civilizaciones destruidas por las fuerzas Irase. Collins se dio cuenta de que la humanidad no solo había derrotado a un enemigo, sino que había liberado a media galaxia de un imperio genocida. Morrison se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera. De pie sobre los restos derrotados de la maquinaria militar de los borradores. El enemigo, que no había mostrado piedad con New Haven, ahora estaba indefenso ante el fuego humano y completamente a su merced. Morrison podía ordenar el exterminio total de la especie borradora como venganza por los 2 millones de humanos que murieron en New Haven. Hayes le trajo informes de inteligencia que mostraban que los civiles borradores supervivientes intentaban rendirse mediante métodos de comunicación primitivos. El enemigo desconocía conceptos como la piedad o la negociación, ya que siempre habían sido ellos quienes cometían las matanzas. Hayes sugirió que la humanidad tenía la oportunidad de demostrar que era superior a sus enemigos mostrando la compasión que los borradores nunca habían demostrado. La decisión que Morrison tomara definiría el futuro papel de la humanidad en la galaxia y determinaría en qué tipo de especies se convertirían entre las estrellas.
Ordenó el cese del bombardeo y comenzó a planificar la ocupación y rehabilitación de la población borradora superviviente. Morrison decidió que la humanidad no se convertiría en los monstruos que se habían propuesto destruir. Park estableció equipos de investigación en el mundo natal de los Irase para estudiar su tecnología y bases de datos científicas. Trabajando con científicos alienígenas supervivientes, el enemigo había acumulado conocimiento de cientos de civilizaciones destruidas, y sus bibliotecas contenían información que podría beneficiar a todas las especies supervivientes. Park comenzó la cuidadosa tarea de separar el conocimiento científico útil de las armas y la tecnología. Price reubicó a la población superviviente de los Irase en un solo continente de su mundo natal, donde podrían vivir bajo supervisión humana. Los antiguos conquistadores galácticos podrían sobrevivir, pero nunca más tendrían acceso a armas ni naves espaciales. Price estableció estaciones de monitoreo para asegurar que los Irase no pudieran reconstruir su capacidad militar. Rollers coordinó las labores de socorro para los civiles de los Irase mientras establecía la infraestructura necesaria para la ocupación a largo plazo. Equipos médicos humanos atendieron a los alienígenas heridos mientras los ingenieros reparaban los servicios esenciales en las ciudades supervivientes. Rollers tuvo que equilibrar las preocupaciones humanitarias con los requisitos de seguridad a medida que la humanidad asumía la responsabilidad de sus antiguos enemigos. Collins dirigió misiones de exploración para catalogar los mundos y las especies que los borradores habían destruido a lo largo de su imperio. Sus equipos encontraron los restos de 30 civilizaciones diferentes, junto con evidencia de tecnologías y culturas que ahora se habían perdido para siempre. El trabajo de Collins ayudó a la humanidad a comprender el verdadero alcance de los crímenes de los borradores. Civilización galáctica. La noticia de la victoria de la humanidad se extendió por la galaxia a través de redes de comunicación alienígenas que habían permanecido ocultas a la detección de los Irase durante siglos. Especies que habían vivido con el temor al exterminio durante generaciones contactaron cautelosamente con las fuerzas humanas. Morrison se encontró recibiendo mensajes diplomáticos de docenas de gobiernos alienígenas que buscaban protección y alianzas. Hayes estableció protocolos diplomáticos para el primer contacto con la especie alienígena liberada, mientras sus equipos de inteligencia monitoreaban las comunicaciones galácticas. Muchas de las civilizaciones supervivientes se ofrecieron a compartir su tecnología y conocimientos en agradecimiento por la liberación de la amenaza de los Irase. Hayes tuvo que coordinar los primeros pasos de la humanidad como una gran potencia galáctica. Park comenzó a trabajar con científicos alienígenas de especies liberadas para desarrollar nuevas tecnologías que pudieran beneficiar a todos. La combinación de la capacidad industrial humana con el conocimiento científico alienígena creó posibilidades que ninguna especie podría lograr por sí sola. Park se dio cuenta de que la victoria de la humanidad había creado oportunidades para una cooperación y un avance sin precedentes. Morrison estableció bases humanas permanentes en todo el antiguo territorio de los Irase para mantener la paz y la seguridad. La flota construida para la venganza se convirtió en la base del primer imperio interestelar de la humanidad. Morrison se vio obligado a proteger a docenas de especies alienígenas y a administrar un imperio que abarcaba cientos de sistemas estelares. Rollers expandió su red logística para apoyar misiones humanitarias y proyectos de desarrollo en mundos liberados. Ingenieros humanos trabajaron junto a especialistas alienígenas para reconstruir civilizaciones dañadas por los ataques de los borradores. La coordinación de esfuerzos de Roger ayudó a crear la infraestructura necesaria para una nueva comunidad galáctica. Las misiones de descubrimiento de Collins revelaron la ubicación de otras especies hostiles que amenazaban la paz galáctica. La galaxia estaba llena de peligros, pero ninguno tan sistemático y despiadado como los borradores. La red de inteligencia de Collins ayudó a la humanidad a prepararse para futuros desafíos, a la vez que forjaba relaciones con posibles aliados. Mientras Morrison se encontraba en el Puente de la Venganza, contemplando las estrellas que ahora estaban bajo protección humana, reflexionó sobre el costo de su victoria. New Haven había sido vengada, y su gente podía descansar, sabiendo que sus muertes no habían sido en vano. El precio de la paz galáctica era la vigilancia eterna, y la humanidad había demostrado estar dispuesta a pagarlo. La galaxia recordaría que cuando la humanidad fue empujada al borde de la extinción, no se rindió. Construyeron 500.000 de dreadnoughts y cambiaron el equilibrio de poder entre las estrellas. Nunca más ninguna especie confundiría la compasión humana con debilidad ni creería que se podía cometer genocidio contra la humanidad sin consecuencias.